con un intro aquí. Ok. Hola, hola, ¿qué tal? A ver si ya se están conectando por ahí. Chema, bienvenido aquí a Nómadas. Bueno, yo bienvenido aquí a tu espacio del albergue Juventud 2000. No, pues gracias, amigo Manuel, por estar aquí en el albergue. Nos encontramos aquí en la ludoteca, ¿no? No lo hicimos allá atrás por los chiquillos que andan jugando ahí en el albergue, ¿no? Pero bueno, bienvenido aquí al albergue de Juventud 2000, Manuel. Chema, pues, mira, estamos aquí para los que se estén conectando. Este es un les doy la bienvenida. Yo soy Manuel Nocti, soy director, reportero de este proyecto de Nómadas Press. Estamos en esta nueva sección tratando de hacer estos diálogos con personajes de la vida cotidiana y de la vida en general aquí de Tijuana y de la frontera. En este caso, vamos a abordar un tema muy importante que en lo particular a mí me interesa mucho. Estamos tratando de conectarnos en Instagram, tanto en Facebook como en Instagram también. A ver si no tenemos por ahí algunos detalles, porque es el primer intento de muchos diálogos que queremos hacer precisamente en vivo, como les decía, con estos personajes, para los que se están conectando en Facebook. Yo soy Manuel Noctis, director de este medio, pero bueno, ahí tenemos algunos detalles. Chema, estamos precisamente, como les mencionaba, ante este tema que es el desplazamiento forzado interno en México. Les quiero hacer un paréntesis porque precisamente esta idea de dialogar sobre este tema surgió el domingo pasado, que yo en mi casa estaba viendo una serie de protestas que se llevaron a cabo ese día por el tema de el genocidio y la invasión en Palestina. Y me venía a la mente que obviamente yo aplaudo precisamente que se lleven a cabo este tipo de acciones por la situación que se genera, por el atentado que se hace a la humanidad y sobre todo a los niños, porque son muchos niños los que terminan ahí como víctimas. Y la cuestión era que me preguntaba por qué teniendo un problema tan, pues ahora sí que tan cabrón, Chema, tan fuerte, tan lacerante para la sociedad, como lo es el desplazamiento forzado derivado en gran proporción por el crimen organizado, por la violencia, pero también por la violencia estructural en los pueblos, en los estados, en las comunidades. Me surgió la idea de platicar sobre esto, ¿no? ¿Por qué la gente no protesta? Sabemos, y aquí ya que me gustaría entrar en materia contigo, Chema, de que pues protestar contra el crimen organizado es una situación muy complicada, ¿no? Pero sí hablar sobre protestas, sobre manifestaciones. Ustedes lo han hecho, ustedes han sido parte de los que han puesto mucho el dedo en el renglón en este tema en particular. ¿Por qué protestar, Chema? Empezar por ahí. Ustedes que ya lo han hecho, si sabemos que es una situación complicada, no hacerlo es una visión derrotista, ¿te parece? ¿O por qué alzar la voz en este tema, no? Yo creo que en el caso del tema de nuestra comunidad de desplazados mexicanos, se tiene que alzar la voz. En algún punto de nuestro país, como en el caso de las zonas fronterizas, nosotros como organizaciones, ¿no? La Alianza Migrante Tijuana, que tengo el honor de liderarla, ¿no? Con varios compañeros más activistas como el señor Sergio Tamay de la capital, en la capital del estado, de Ángeles Sin Fronteras, que es una organización que ha estado trabajando desde hace muchos años, nuestro compañero Hugo Castro, ¿no? También que de SOS Inmigrante, y otros más compañeros que han alzado la voz, que si bien no tienen a lo mejor la misma dinámica que nosotros en algún momento implementamos para pues, conferencias de prensa o salir a manifestarnos a algún punto de la ciudad, o ya sea el municipio, el estado, la federación, para tocar esos temas tan importantes como el tema de desplazamiento forzado de nuestra comunidad. Nosotros en esos temas siempre tocamos el tema haciéndolo desde una conferencia de prensa para decir qué está sucediendo en algún estado del país, como lo que sucedió en el 2022 con la comunidad de Michoacán y el estado de Guerrero, donde empezaron a salir de forma masiva de algunos municipios basados precisamente en la violencia, ¿no? Y que esta comunidad tuvieron que venir al norte del país para buscar el asilo y la ayuda humanitaria a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esos años se miró esa llegada masiva de muchos migrantes de nuestro propio país de forma interna, de lo cual nosotros denunciamos públicamente de que
Creo que algo estaba pasando ahí y que los gobiernos asumieran su responsabilidad. Hablamos de municipios y estados. Y a veces pareciera que manejan siempre el tema de quién va a ser responsable, ¿no? Y normalmente escuchamos a veces que manejan que el responsable es el gobierno federal. Yo creo que hay una responsabilidad compartida, pero más por los municipios y estados donde se genera esa problemática de esa violencia en contra de la propia comunidad y su propia sociedad. Nosotros lo mencionamos muy fuerte desde acá, desde el norte, y decíamos que, ¿qué están haciendo los presidentes municipales de esas ciudades, de esos municipios, ¿no? ¿Qué están haciendo el gobernador de ese estado, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al gobierno federal para que el gobierno federal también asuma su responsabilidad como medida de apoyo a los estados y a los municipios. Pero la realidad es que pareciera que en esos años o en ese año no asumían esa responsabilidad de decir, sí, algo está ocurriendo en nuestro estado, y en los municipios de nuestro estado, en el caso del gobernador en turno, el que estaba en ese tiempo, y que nosotros mirábamos desde acá y decíamos, ¿cómo es posible que lo manejen tan directo, ¿no? Al gobierno federal, sabiendo que hay un responsable, que es el gobernador y los presidentes municipales de los municipios donde estaba ocurriendo esa violencia. Lo dijimos muchas veces, ¿no? Después vino el gobernador del estado, ya pasando con otro gobernador, vino aquí a la ciudad para mirar qué estaba ocurriendo, porque desde el 2022 se ha mirado esa situación del desplazamiento forzado de mexicanos hacia nuestras zonas fronterizas de México, en Tijuana, Mexicali y en otros estados. No creas que no solamente es el estado de Baja California, sino en otros estados estuvo ocurriendo cosas similares con el desplazamiento forzado de mexicanos por la violencia aquí en el país. Y vuelvo a decir, nosotros lo hicimos desde la Alianza para visibilizar la llegada de muchos migrantes mexicanos a nuestras fronteras, y quizás fuimos escuchados por un determinado, o más bien por el gobierno estatal de ese estado, en donde finalmente hasta él mismo tuvo que venir aquí a Baja California, pero pasado ya una crisis, ¿no? Un problema del 2022 y que vienen a dar hasta después del 2023, ¿no? Para mirar qué estaba ocurriendo, ¿no? Claro. Lamentablemente como les digo yo, no responden en el momento, no tratan, no sé qué pasa, los programas de acciones que deben de tener programas de accionar en el momento, por eso esos programas se deben de manejar como una forma de hacerlos para que en el momento que suceda cualquier situación tan compleja como en el caso de seguridad o en el caso de inseguridad o desplazamiento forzado en algún punto de nuestro país, pues se actúe, ¿no? Y nosotros vemos que esos tarda tiempo para que finalmente interactúen y se acerquen y vean lo que está ocurriendo en algunas partes de nuestro país, como en el caso de estos movimientos que hubo en el 2022, de tanto movimiento migratorio, de desplazamiento forzado de mexicanos que tuvieron que venir a solicitar el asilo, la ayuda humanitaria a los Estados Unidos para resguardarse, porque en México pues ya no se podía, ¿no? Se tuvieron la necesidad de salir así. Y Chema, pues ahí nos das un panorama muy completo de la participación que ustedes han tenido. Por ahí, en los comentarios que habíamos tenido previos a este tema y haciendo como un contexto precisamente de esta cuestión del desplazamiento, había personas que obviamente cercanas al sistema político actual, pues mencionaban con el discurso de que esto era de hace muchos años, ¿no? Que no es de ahora. Y sí, es una realidad que el desplazamiento forzado, para los que no saben, yo soy precisamente originario de Michoacán y tengo el antecedente desde muy morrillo de cómo era la situación y sé que en la zona de Tierra Caliente, de donde salieron hace unos años de Aguililla, Apatzingán y donde está todo el conflicto, ha sido una zona, a La Ruana exactamente, ha sido una zona muy conflictiva porque colinda con Jalisco y con Guerrero, y Guerrero es otro de los estados que también hay mucho desplazado. Sí. Y todo se ha debido precisamente a la zona geográfica en la que se encuentran estos lugares, o sea, son zonas boscosas que son muy buenas para en su momento el plantío de marihuana, de amapola, ahora por la cercanía con los puertos como Lázaro Cárdenas, Manzanillo, etcétera, pues también para otro tráfico de sustancias y demás. Pero bueno, esta situación pues sí desde hace tiempo ha generado ese desplazamiento por esa cuestión de territorial, ¿no? Pero hoy en día estamos viendo
a lo mejor también por las redes sociales porque es más fácil documentar, pero es un agravante que ya no solamente es Michoacán, ya no solamente es Guerrero, ya no solo es en Veracruz, hace poco fue en Chiapas que se estaban yendo hacia, así, no hacia el interior de México, sino hacia el otro lado de la frontera, ¿no? Sí. Guatemala y todo esto. Estamos viendo ahora en Sinaloa y de hecho ahora con lo que sucedió en Tamaulipas, estamos viendo también en Tamaulipas. Entonces, ¿qué sucede en ese sentido y cómo han visto ustedes la repercusión actual aquí en Tijuana, Chema? Porque con todo esto de las políticas de Trump, de repente toda la visión está en los deportados ahora, ¿no? Lo que ustedes Claro. también en su momento estaban visibilizando mucho, pero ¿cómo lo han visto? Siguen llegando aquí a Tijuana. Tú nos mencionabas el otro día algo muy interesante. Sí llegan, pero ya no llegan a los albergues, ¿no? Es lo que nos mencionabas tú. Sí, sí, mira, yo creo que estas comunidades se siguen moviendo. Eso que tú dices de haber detectado esa problemática que ha existido en algunas partes de nuestro país, como lo que es Michoacán, Guerrero. Nosotros incluso aquí en Baja California lo detectamos en el 2016. Con la llegada de la comunidad haitiana, pues hubo más, como que la atención se volteó a estas comunidades porque eran demasiados, vinieron por miles en ese año, pero en ese mismo año empezaron a llegar grupos de migrantes de comunidad indígena. Eso nosotros lo detectamos en ese Ujú. año, que llegaron aquí a mi oficina, llegaron grupos, y cuando digo grandes hablamos de 20, 25 Que ya personas, donde es un vienen buen número. cuatro, cinco, seis familias de estas comunidades que venían buscando un lugar donde poderse acomodar. Ujú. ¿Cuál era la tendencia del por qué llegaban aquí? Pues nos explicaban que había una violencia muy fuerte en la sierra, en poblaciones muy alejadas de los municipios. Entonces, aquí nos llega un grupo, lo pudimos canalizar con unos compañeros de otra organización allá por el Cerro Colorado, que nos ayudó muy bien ese pastor, y los canalizamos hacia allá, porque en Juventud 2000 estaba lleno de comunidad haitiana en ese año. Y luego a los días llega otro grupo más grande que ese, de comunidad igual, de la misma comunidad, de otros lugares muy cercanos a los municipios, y que decía yo, bueno, ¿qué está pasando con nuestra gente? ¿No? Algo está sucediendo en México que pareciera que el gobierno no lo estaba detectando en ese año. Y nosotros empezamos a hablar, yo empecé a hablar Ujú. y les pedía a muchos compañeros, colegas tuyos, e incluso el propio gobierno, le decía que manejara alguna petición hacia el gobierno de allá, del estado de Michoacán, ¿no? Porque algo se estaba moviendo muy mal y estaban llegando comunidades indígenas desplazados por violencia en las poblaciones de la sierra. No fuimos lamentablemente escuchados y yo seguí insistiendo, incluso con algunos colegas tuyos, diciéndoles, oigan, ayuden. Esto puede seguirse dentro de un tiempo más a corto, a largo plazo, esto va a bajar más abajo a los municipios y se va a reflejar un problema muy grave por violencia, ¿no? Porque Ujú. eso ahorita está ocurriendo en poblaciones en ese año 2016 en la sierra o en lugares en poblaciones alejadas a los municipios, pero está ocurriendo desplazamiento de estas comunidades, esto va a bajar. Y mira, sucede en el 2022, donde viene Exactamente. esa situación pues muy fuerte, ¿no? De cómo empieza a llegar mucha comunidad de esos lugares de Michoacán y luego del estado de Guerrero, precisamente por desplazamiento forzado, ya que pues no había para dónde jalar más que venirse hacia el norte para ver la posibilidad de protegerse o que Estados Unidos le diera la protección para poder cruzar y que afortunadamente hubo unos programas que pudieron ayudarles en esos años, ¿no? Exacto. Entonces, esto no es nuevo y vuelvo a decir, esto pareciera que se fue extendiendo, ¿no? Lo dijiste, Chiapas. También nosotros tuvimos un antecedente de llegada de migrantes de una familia grande, más bien de uno de una, sino de varias familias, que nos dijeron que es lo que estaba sucediendo en Chiapas Ujú. antes de que se extendiera más fuerte. Les tocó estar también Les tocó estar. en esa población ahí muy cerca a la frontera a Guatemala, en donde nos explicaban que se había desatado la violencia en una población muy tranquila, pero que desafortunadamente habían otros grupos de gente, de grupos del crimen organizado que se habían posesionado del pueblo y que después llegaron los otros grupos y se hizo ahí una situación muy fuerte donde pues pudo haber sucedido cosas muy trágicas. Sin embargo, ya la gente estaba preparada porque sabían que ya había un grupo ahí metido de gente armada y que iba a llegar otro grupo precisamente a tratar de inhibir o sacar ese grupo que no Ujú. era de esa área, ¿no? Entonces, se prepararon para que no hubiera problemas fuertes, pero sí hubo esa zozobra, o más bien ese sentido, más bien el temor de lo que ocurrió,
y tuvieron que salirse varias familias que llegaron aquí, con nosotros aquí al albergue, donde igual les explicábamos al propio gobierno, les decíamos, algo va a pasar en Chiapas, esto está ocurriendo, pongan atención, y sí, efectivamente, después se vinieron ya las cosas más fuertes, Sí. en donde empezó a salir más a nivel mediático en todo el país de lo que estaba sucediendo en Chiapas, donde hasta la comunidad de esa población tuvo que irse hacia Guatemala para Curioso, ¿no? Hacia el salvaguardarse, otro ¿no? En lado. lugar de venirse hacia arriba Los al que vienen, país, ajá, no, se fueron a resguardar en Guatemala, pues con medida de protección, porque claro. era lo más cercano para ellos, ya que pues ellos pues miraron la situación y pues tomaron esa decisión de acercarse hacia allá. Entonces quiere decir que en algunas partes del país sigue sucediendo ciertas cosas que pues se tiene que poner atención, ¿no? Por estas comunidades que finalmente nuestra sociedad es la que sufre pues esa situación tan fuerte, ¿no? De ese desplazamiento por grupos que andan haciendo cosas irregulares o ilegales en contra de nuestra propia población, ¿no? Entonces que ahí, claro, le toca al gobierno, no solamente, repito, porque podría decirse, y lo sigo diciendo, porque hay una responsabilidad compartida todo el tiempo entre municipios, estados y federación. Entonces a veces se puede malinterpretar que la federación tiene la responsabilidad completa, pero no, ¿qué está haciendo el estado y qué está haciendo los municipios para proteger a su población, ¿no? Entonces creo que ahí se debe de manejar de manera compartida, ¿no? Una responsabilidad para tu población cuando eres gobierno, ¿no? Claro. Y Chema, ahorita que mencionas una palabra muy importante y de muy alto valor precisamente en todo este tema, que es la protección. La petición, pues obviamente en lo interno, en lo local, en el país, pues es esta que mencionas, ¿no? De la corresponsabilidad que tienen las autoridades de los tres niveles para proteger la vida de las personas en sus comunidades. Pero ya una vez que está el asunto del desplazamiento, la persona desplazada, pues la única opción viable que tenían o que se veía como posibilidad positiva, valga la redundancia el juego de palabras ahí, era el asilo en Estados Unidos. Claro. Era la única forma o la única esperanza que tenían para poder salir de esos conflictos y poder rehacer la vida. Pero llega Donald Trump y les cortan esas alas, ¿no? Mucha gente piensa y dice, pues es que a Estados Unidos no le corresponde atender a los de otros países que estén en esas situaciones. No nos vamos a meter a toda esa cuestión de los protocolos internacionales, las leyes internacionales y demás, pero era algo que había, que estaba, que se llevaba a cabo y ahorita que no está, pues realmente, en tus palabras, Chema, ¿cuánto significa que no tengan ahora esa posibilidad las personas desplazadas? La realidad es que es algo muy complejo. Yo creo que la comunidad tiene que buscar una manera de cómo protegerse, moverse, ¿no? Como incluso había momentos en que las propias autoridades aquí en el norte les explicaban a las comunidades que venían no solamente de otros países, pero en este caso de lo que estamos hablando de nuestros mexicanos, del desplazamiento interno, a que se movieran a algunos estados del país, pues para salvaguardarse, ¿no? De la situación que estaban viviendo en su lugar de origen. La realidad para muchos nos explicaban que pues es que el problema de los grupos que se mueven de forma irregular o de cosas ilícitas tienen una red, ¿no? Que se mueven en todo el país. Exactamente. Y ese es el temor para muchos, ¿no? De que les pueda pasar algo. ¿Qué estarán haciendo ahora? Soy honesto, no lo sabemos realmente cómo sea la dinámica para muchos de los que tienen que moverse, porque la realidad es que mucha comunidad, teniendo ese tipo de situaciones, de problemas internos de inseguridad en su lugar de origen, tiene que buscar la manera de cómo moverse y salvaguardar su vida, no solamente la del mamá o papá, sino hasta de sus propios hijos. Claro. Lo más complejo todavía, y tienen que moverse, no establecerse en otros municipios, en otros estados, para cuidarse, ¿no? Porque la situación a veces es muy, muy complicada para ellos. ¿Qué estarán haciendo ahora? Yo creo que estarán llevando a cabo esa situación, al menos eso es lo que nosotros podemos imaginarnos, ¿no? Que realmente esté pasando, en que ellos estén buscando acomodarse en otros estados, como lo está haciendo algunas familias de las pocas que están empezando a llegar aquí a la frontera, de llegar y decir yo voy a establecerme en Tijuana porque ya no puedo regresar a mi lugar de origen. Son muy pocas realmente, basados en esta incertidumbre tan fuerte que se tiene con el gobierno estadounidense de cómo lo está manejando, ¿no? Está mandando mensajes demasiado fuertes hacia las comunidades que residen en los Estados Unidos, pero esas acciones que toman en Estados Unidos de las medidas y operativos
de retener y de detener a nuestros migrantes mexicanos y de otras nacionalidades, ese es el mensaje más fuerte hacia los países de otras nacionalidades, pero para nuestros propios mexicanos, de decir, pues a qué vas, ¿no? O sea, te Exacto. están dando ese mensaje desde Estados Unidos con esas detenciones y esas redadas que se han mirado en estos últimos meses en contra de los migrantes en Estados Unidos. Y creo que ese es el mensaje más fuerte, ¿no? Que le dan a la comunidad que en algún momento quiere llegar o quiere hacer esa travesía desde alguna parte de nuestro país para salvaguardarse y querer entrar a Estados Unidos, pues ese es el mensaje. Sin embargo, yo podría decirlo que esta comunidad, a pesar de tener ese mensaje tan fuerte de decir, hey, ya no vengas porque te vamos a detener y te vamos a deportar, como lo están haciendo con nuestros mexicanos hoy mismo. Ujú, Esta comunidad finalmente está llegando y se está estableciendo en las zonas fronterizas. ujú. No se establece en los lugares de atención que son los albergues, como lo dijimos hace un momento, porque eso es lo que hemos detectado. O sea, esto no quiere decir que se haya detenido a un 100%. Siempre va a haber un 10 o un 20% de comunidad que tome esa iniciativa de llegar a las fronteras y De, esperar un determinado tiempo, pero en ujú. algún momento quizás pues internarse de forma irregular, aunque estén estas políticas tan fuertes que actualmente estamos mirando, que no es nada a favor de los migrantes y que pues desafortunadamente muchos lo tienen que a lo mejor intentar hacia Estados Unidos. Yo te podría decir que incluso como organización, nosotros aquí en el albergue no promovemos el cruce irregular por los riesgos tan fuertes Claro. que tienen al acercarse a la franja fronteriza o al intentar o buscar quién los pueda a lo mejor cruzar Estados Unidos, y la realidad es que todo eso ha cambiado y mucha comunidad corre demasiados riesgos por los abusos, por los robos, los asaltos, los secuestros, de lo cual nuestra recomendación siempre va a ser que sean muy cuidadosos y que esperen mejor a que algún momento pueda haber una oportunidad. Y aunque sabemos que ahorita son nulas por el nuevo gobierno, acá estamos hablando de 4 años de gobierno del nuevo, no del nuevo, sino del actual Del presidente actual, ¿no? estadounidense, Exactamente. son 4 años, ¿no? Sin embargo, bueno, la comunidad tiene que ser prudente por esas cosas y no arriesgarse. Siempre decimos que no debe de correr esos riesgos y más cuando vienen con familia, ¿no? Claro. Y Chema, precisamente, pues es un tema complejo, perdón, desde distintas aristas, que tiene que ver con muchas cuestiones, tanto internas como externas. ¿Cuáles son los retos que se vislumbran ustedes? Como decías, Chema, pues ahorita una de las complejidades es no saber en dónde están, qué están haciendo, cómo están, porque antes de estar en los albergues, pues a ustedes les permitía ver cómo era el desenvolvimiento ya una vez establecidos aquí. Se ha visto la percepción, lo comentando con otras personas que trabajan en temas educativos, desde ahí han podido vislumbrar el crecimiento de las familias Sí. que se han asentado en Tijuana por la petición que han hecho de los niños ingresar a la escuela, ¿no? Pero fuera de eso, pues no hay más panorama. ¿Cuáles son, crees que cuáles son los retos que tú consideras que a lo mejor ya se están viviendo o que se vienen? Porque también ahorita mencionábamos, ¿no? Parece que también todo esto es como un reajuste pues de todo lo que venía sucediendo en materia migratoria, y quizá en algún momento algunas cosas se asienten, otras se pierdan definitivamente, pero mientras, ¿qué están haciendo ustedes y qué se tiene que hacer, chavos? Bueno, desde nuestra opinión, yo creo que si algo se está acomodando, ¿no? En término legal en Estados Unidos para quizás a lo mejor en algún momento poder ayudar, ¿no? A esas comunidades. Digo, la realidad es que la situación es muy compleja con el nuevo gobierno en Estados Unidos y pues la comunidad aquí en México pues finalmente se va a tener que acomodar si es que se mueve de un estado a otro estado y si toma la decisión de venirse al norte del país. Pues bueno, Tijuana siempre ha sido incluso una ciudad muy acogedora, es una ciudad que acepta, que ayuda, incluso aquí cuarenta hay trabajo, ¿no? Hay una forma de vida muy diferente a la del centro, a la del sur del país. Este, Siempre se ha mirado eso, ¿no? Con esta ciudad aquí en Tijuana y que pues bueno, eso que tú dices de cómo poder contabilizar, pues ya no se puede contabilizar realmente incluso en los albergues de la cantidad de inmigrantes que llegan a nuestra frontera. Ujú. Si bien había un determinado cantidad, hablábamos nada más de los 30 albergues que existen en la ciudad, se hablaban casi de 4.500 o 5.000 que estaban de forma continua durante todos estos últimos años. Pero ahora
como ya no hay tanta comunidad, solamente se puede contabilizar que 1,200 lo máximo en todos los albergues de la ciudad, hablando aquí de la ciudad de Tijuana. Entonces, por otro lado, pues se puede identificar un poco en las medidas de cómo es la inscripción de los niños que vienen de otros países o de nuestro propio país que están moviéndose, ¿no? De forma continua. Tijuana siempre ha tenido esa situación de la llegada de mucha comunidad de otros estados del país. Por eso le digo yo que Tijuana siempre ha sido una ciudad pues muy incluyente, ¿no? Con las Claro. comunidades que vienen de cualquier estado Yo soy, México. creo que nosotros somos ejemplo de ello, ¿eh? Ah, mira, pues sí, no, pues tú eres de Michoacán, yo soy del estado de Puebla, ¿no? Estoy aquí Y desde hace muchos más más de... que tenemos conocidos Sí, ahí, muchísimos. que sí Por eso es una siempre, parte real por eso de cuando sentido. nosotros hablábamos de mexicanos que están aquí en la frontera y de que la comunidad que es incluso en un momento determinado, hablando de deportados, ¿no? Cuando son deportados, pues esta ciudad finalmente los acoge, los ayuda, ¿no? Y hay una ciudad, es una ciudad muy dinámica, ¿no? Que algo tiene Tijuana, ¿no? Que finalmente hay comunidades de todas partes del país y ahora ya de todas partes del mundo, ¿no? Entonces creo que aquí lo único que se puede es esperar y mirar a ver cómo se van acomodando la situación en cuestiones del apoyo que brindaba Estados Unidos y que prácticamente lo dejó nulo, ya no hay nada. Pero qué va a pasar más adelante no lo sabemos, ¿no? Pueden cambiar los gobiernos, ahorita hay uno que es muy duro con la comunidad migrante de todo el mundo, no solamente de México, pero las cosas pueden cambiar en cualquier momento, no sé, no en cualquier momento en su administración, pero sí podemos ver que a lo mejor puede venir una administración con otra forma de ver las cosas y de que pueda ser más sensible. Pero lo que sí podemos lo podemos entender un poco es eso, que hay como un reajuste en Estados Unidos en el tema migratorio, pero que es muy duro realmente a nuestras comunidades que residen allá y a las que quieren buscar la ayuda de los Estados Unidos, porque yo lo decía, lo dije muchas veces, que todas estas comunidades de nuestro país en México que vienen buscando el asilo y la ayuda humanitaria en Estados Unidos y de otras nacionalidades, siempre se ha pensado que Estados Unidos es un país humanitario, es un país de ayuda, es un país que puede protegerlos a cualquier migrante, cualquier persona que busque la protección y que Estados Unidos se la brindaba. Pues mira, ahorita está todo lo contrario. Exacto. Con esta nueva administración, con este nuevo gobierno, con este nuevo presidente, que no quiere saber nada de la comunidad migrante que solicite apoyo y ayuda a su país, ¿no? Pero esto no es eterno, eso debemos de entenderlo, que esto va a cambiar. ¿Cuándo? Yo sé, son 4 años, entendemos perfectamente esa dinámica en cuestiones políticas, son 4 años de gobierno, pero que las cosas pueden cambiar a lo mejor en algún momento cuando haya cambios gubernamentales o quizás cuando entienda bien la necesidad de que mucha comunidad que cruza Estados Unidos son gente de trabajo, son gente buena, son gente que está buscando mejores oportunidades de vida y que no llega exactamente a dañar a su país. Eso es algo que finalmente algún día quizás a lo mejor lo lleguemos a escuchar Ojalá, por parte del gobierno actual, ¿no? Del señor Donald Trump, que vuelvo a decir es muy duro. Ya lo habíamos conocido en la administración del 2017 al 2021, ¿no? Que venía con esa idea, ¿no? De señalamiento hacia los migrantes, porque en esa administración que tuvo a su cargo, pues no quería saber nada de los migrantes, ¿no? Y ahora, pues mira, le toca nuevamente. Es increíble, pero bueno, la gente votó por él por alguna razón y que ahora pues se están dando cuenta que en el tema migratorio pues abarca muchas cosas, ¿no? El tema de estas comunidades que residen en Estados Unidos, la realidad es que, mira, están sufriendo esa consecuencia y que quizás algunos que votaron por él pues están sufriendo también alguna consecuencia fuerte basado en esa política de este nuevo gobierno que quizás en algún momento votaron por él. Pero basándonos en nuestra comunidad, ¿qué espera? Pues espera ver la posibilidad algún día de que esto realmente cambie a favor de ellos, porque vuelvo a decir, lo único que busca esta comunidad es protegerse y lo ha dicho mucha gente y lo he escuchado de mucha gente que siempre ha tenido la idea de que Estados Unidos es un país protector. Pero repito, ahorita para esta situación que se está viviendo, pues está demostrando todo lo contrario, ¿no? Es lo contrario. Todo lo contrario. Chema, pues sin duda podríamos aventarnos horas platicando sobre este tema que, como lo menciono, es complejo en sus aristas y en su concepción, pero que no podemos dejar de pasar, hablarlo, tocar, poner el dedo en el tema, señalar y hacer visible que todos los días están saliendo cientos de personas de sus comunidades, de todas las poblaciones de todas las comunidades del país. Mencionamos los estados de los que son más visibles, ¿no? Claro. Como decías, de los que tenemos más
mayor registro porque han llegado aquí a Tijuana, pero también llegan o se van o buscaban ingresar por otras fronteras y como tú bien ya lo mencionabas, haciendo como un pequeño recuento, pues ahora se están acomodando en diversas partes del país, ¿no? Al ser mexicanos, al ser personas locales, pues, y no ingresar a albergues, pues es como una persona más que sale de su lugar de origen y busca una nueva opción, pero muchos luego no nos damos cuenta de que detrás de ello, pues hay una situación de violencia y una situación Claro. de salida o de huida de su hogar de manera involuntaria pues la intención de este primer diálogo, Chema, era precisamente volver a poner, no volver a poner porque siempre está, ¿no? Pero desde nuestra parte como nómadas, como titular de este proyecto, seguir visibilizando esta grave problemática que en lo particular me interesa mucho precisamente por el lugar de donde soy, el origen que tengo también con familia sobre ese tema y porque es una realidad que nos atañe a todos muy fuertemente, ¿no? Vemos conflictos en otros países muy graves, la verdad, muy severos, pero la realidad que tienen muchas familias aquí en nuestro país no dista mucho de todo eso, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que ahora sí que interrumpiéndote un poquito, yo siempre he dicho en los foros o en las mesas de trabajo que a veces hay un momento en que alguna persona está, algún invitado, y a veces habla de esos temas, ¿no? Hablando de lo que está pasando en otros países en el mundo. Yo les digo, oigan, solucionemos el nuestro, ¿no? El nuestro entorno. Y es más, empezar por lo que nos corresponde aquí, por decir hacia nosotros, aquí en nuestro estado y en nuestro municipio, como en nuestro caso como sociedad civil. Iniciar desde la sociedad civil en un punto determinado para tratar de solucionar esa situación tan compleja a la que hemos venido viviendo por años con el tema migratorio. Por eso es que es importante que de ahí se vaya partiendo para que todo se vaya extendiendo y se vaya haciendo realmente buscando una solución de cómo atenderlos en primero en recepción y de cómo después mirar cómo poder hacer esa política pública para que finalmente se vaya al lugar o a la raíz del problema, ¿no? En los lugares donde se deben de solucionar, porque podremos hablar muchísimas cosas en la zona fronteriza de nuestro país, de lo que nosotros visualizamos, de lo que nosotros Y que aquí vivimos, se refleja y que aquí mucho, se ¿eh? refleja De todo lo que sucede exactamente. en el país, Y precisamente. luego, si no llegas a las causas, por eso lo decía yo, con la responsabilidad de cada gobierno, de cada estado, de cada municipio, cuando hay ese tipo de violencia o ese tipo de desplazamiento forzado de comunidades, de muchas familias en algunas poblaciones, y que los municipios y los estados no se responsabilicen por ello, ¿cómo crees? No, es su responsabilidad. Claro, Por eso es que ir a las exactamente. causas, y me da mucho gusto escucharlo muchas ocasiones por parte de nuestra presidenta del país, Claudia Sheinbaum, cuando habla de llegar a las causas. Sí, efectivamente, ha sido algo que nosotros mencionamos durante muchos años, que se tiene que llegar a las causas de los problemas sociales, de su problemática, ya sea de inseguridad, de pobreza extrema, de represión política, para que pues, se solucionen realmente el problema de fondo, ¿no? Si no lo solucionas de fondo, lo que nosotros miramos aquí siempre va a ser lo mismo, ¿no? De Sí, situaciones tan complejas, de esa forma de vida que lamentablemente mucha gente ha tenido que abandonar su lugar de origen y tener que dejar todo, toda una vida de exacto. trabajo, la vida de trabajo de su papá o de su abuelo, y tener que abandonarlo por desplazamiento forzado o por violencia, tampoco es justo. Yo creo que ahí, por ese lado, se tiene que trabajar mucho y me da mucho gusto, repito, que nuestra presidenta a nivel nacional toque esos temas y diga que se vaya al problema, ¿no? O sea, a las causas, ¿no? De lo que Y, ocurre en algunas partes de nuestro país para solucionar situaciones tan complejas como es el desplazamiento forzado, ¿no? Y espero que hagan un buen trabajo. Yo, la verdad, nosotros como organizaciones siempre vamos a estar mirando esa situación con comunidad, basado también en lo que hemos vivido, pero también de lo que no se quiere volver a exacto. vivir, ¿no? Que esto que pasó en Michoacán no vuelva a ocurrir y que lamentablemente o desafortunadamente sigue ocurriendo un tema de violencia en tu estado, ¿no? Porque pues eres de allá de Sí, Michoacán. exacto. Guerrero, sigue pasando situaciones muy complejas y esperemos que en algún momento pueda llegar a solucionarse esa situación tan fuerte, de lo cual pues repercute muy fuertemente en los núcleos familiares de mamá, papá y niños, ¿no? Que lamentablemente tienen que moverse y buscar mejores oportunidades. Pues ahora podemos decirle en otros municipios, otros estados del país, porque ya hacia el norte pues está prácticamente cerrada la puerta, ¿no? Y bien, Chema, bien decías tú, a veces como que no dimensionamos lo que es tener que dejar todo, o sea, prácticamente todo, ¿no? Y rehacer una nueva vida
desde lo material hasta lo económico, pero sobre todo lo humano, ¿no? La persona, lo Sí. personal. Y bueno, Chema, te agradezco muchísimo también para irse, para cerrar, como lo decíamos, desde la sociedad se pueden enarbolar o abanderar muchas causas sociales, ¿no? O sea, lo mejor siempre va a ser hacer algo, a no hacer algo o a quedarse callados, pero sí la invitación también desde nuestra parte es a voltear a ver los conflictos internos, a no descuidarlos o a no dejarlos pasar nada más porque se ha normalizado, ¿no? Creo que lo que se normaliza, creo que normalizar es lo peor que podemos hacer como personas en general ante cualquier conflicto, y la invitación pues parte de este diálogo es a que al público que nos esté viendo o quien vea esta charla posteriormente pues esté pendiente de ello, ¿no? Invitarla a que busque información, o si tienen el conflicto presente, pues mantenerlo ahí, ¿no? En cuestión, y que las autoridades pues también de esa manera puedan hacer efectivas muchas políticas como se han planteado desde presidencia, pero también desde las comunidades, que directamente se atienda en una proporción más directa, ¿no? Y como Claro. decía Chema, pues muchísimas gracias por habernos recibido aquí. Estamos, para los que nos están viendo, estamos aquí en el área de la ludoteca del albergue Sí. Juventud 2000, ubicado aquí en la mera zona norte de Tijuana, donde muchos de los conflictos que mencionamos se ven en una micro sociedad, ¿cómo se dice? De manera micro, pero de manera que repercuten ampliamente, ¿no? Sí, sí, Una estamos zona aquí. que tiene mucho poder en la ciudad en todos los sentidos, ¿no? Sí, 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 un lugar que sí es muy complejo realmente, la zona norte de la ciudad de Tijuana, donde estamos ubicados, ¿no? Donde en algún momento, cuando yo inicio este proyecto de ayuda social hacia los migrantes con mi oficina aquí en la esquina, varios compañeros o personas que me conocían me decían, Chema, ¿qué estás haciendo, no? Estás en el lugar equivocado. Y yo les decía que Y estoy creo en el que lugar justo, ¿no? adecuado y soy en el Exactamente. lugar justo, en el lugar donde se tienen que hacer este tipo de ayuda social humanitaria. Y en el caso del tema migratorio, pues lo hemos hecho desde hace varios años atendiendo a deportados aquí y que hemos encauzado las causas, por eso les decía, y ir a las causas y visibilizar precisamente la Visibilizar. necesidad de nuestros migrantes aquí deportados por las zonas fronterizas de Tijuana, y lo seguiremos haciendo. Esto lo hicimos en el 2013, 14 y 15, donde hubo movimientos sociales, donde se Ujú. logran varias cosas, ¿no? Como la capacitación en derechos humanos de la Policía Municipal de la ciudad, como hacer una dirección municipal de atención al migrante, donde nos sentamos en la mesa con el secretario general de gobierno en la administración del presidente Astiazarán, y se logra eso y otras cosas más. El registro civil que actuara en acción para que nuestros migrantes deportados pudieran sacar sus actas de nacimiento y no batallar. Sí ha sido toda una lucha, pero se inició con los movimientos sociales de la Alianza Migrante Exacto. Tijuana y de otros compañeros más, que alzamos la voz y que lo seguiremos haciendo, porque eso no lo hemos desistido desde hace años, ¿no? Son Siempre, bravos, siempre que ¿eh? hablamos del tema migratorio, nunca dejamos el tema de nuestros deportados Exactamente. mexicanos en la frontera de Tijuana o Mexicali, ¿no? De donde es nuestro compañero Tamay, que ha sido uno de los líderes que va, siempre digo yo que es el punto de lanza de los movimientos. Y claro, nosotros pues Saludos al somos buen parte. Tamay donde esté por Saludos ahí. al señor Tamay, que a lo mejor ahí viene en camino ahorita, ya viene a Tijuana el día de hoy, porque mañana hay una conferencia de prensa Exactamente, hay para una. tocar el tema de los deportados mexicanos Exacto. aquí por nuestras fronteras de Baja California, ¿no? Seguiremos alzando la voz a favor de nuestra propia comunidad. No quiere decir que no hayamos hecho algo a favor de la comunidad de otras nacionalidades. Claro que sí. Atendimos a los haitianos, a los centroamericanos, 2016 haitianos, 2017 y 17, 18 18. centroamericanos, y así sucesivamente todos estos años a varios grupos o varias Venezolanos, colombianos que también llegaron acá al sur. comunidades de otras nacionalidades que hemos tenido aquí en el albergue de Juventud 2000, y que vuelvo a decir, nunca dejar el tema de nuestros mexicanos deportados, deportados por aquí por nuestras fronteras de Baja De Baja California, California. ¿no? Chema, dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿verdad? Yo creo Pero, que sí. pero ahora sí, muchísimas gracias, amigos. Ahí está el albergue Juventud 2000 para quienes estén en Tijuana o cuando se den una visita por la ciudad, visiten también estos espacios, apoyen, aporten y nada. Este fue el primer diálogo de esta sección llamada Hablemos Claro, proyecto de Nómadas Press. Esperemos que quienes se hayan conectado, más bien agradecemos a quienes hayan estado conectados. Lástima que se nos tumbó
la transmisión por Facebook, pero en Instagram estuvimos aquí presentes. Es el primer intento, tuvimos estos detalles, vamos a buscar mejorar en ese sentido, siempre aprendiendo, Chema, también desde esta parte de nosotros, para tratar de informarle a la gente de la mejor manera posible y obviamente con quienes saben sobre estos temas. Y nada, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página www.nomadaspress.com, Instagram, Facebook, nos encuentran como Nómadas Press y aquí seguimos pendientes y los invitamos a que estén, vale la redundancia, pendientes del próximo diálogo que tendremos en Hablemos Claro. Yo soy Manuel Noctis y nos despedimos. Gracias. Gracias a ti, Miguel.